Recientemente, científicos hicieron un asombroso descubrimiento que podría resolver el misterio de Stonehenge. Encontraron algo oculto en lo profundo del ADN de las piedras Sarsen de Stonehenge, las enormes monolíticas, y podría revelar por qué nuestros antepasados neolíticos diseñaron y construyeron esto en primer lugar. A lo largo de los años, los científicos se han devanado los sesos en un intento de averiguar de dónde provenían las enormes piedras Sarsen. Durante años creyeron que venían de una cantera a solo 24,14 kilómetros del sitio conocida como Marlborough Downs. En este lugar encontraron minerales similares a los que componen las rocas Sarsen, pero resultó que había más en esta historia de lo que pensaban. La comprensión de cómo se construyó Stonehenge está siempre en evolución. Los científicos necesitan viajar en el tiempo para desentrañar sus misterios. ¿De dónde provinieron las rocas? ¿Cómo fueron transportadas? ¿Por qué se construyó el sitio? Verás, Stonehenge, ubicado en Salisbury Plain, Inglaterra, está compuesto por dos tipos principales de piedras. Están las Sarsens, superpesadas, y las Bluestones, o piedras azules, más pequeñas y ligeras. Cada Sarsen pesa alrededor de 25 toneladas. Eso es tanto como 3 elefantes africanos apilados juntos. La más pesada, llamada piedra del talón, pesa por sí sola 30 toneladas. Juntas, las Sarsens forman este icónico círculo del anillo exterior. Dentro de él es donde se encuentran las piedras azules. El nombre puede ser un poco engañoso, ya que en realidad no son azules. Tienen un tono azulado cuando están recién rotas, de ahí el nombre. Estas rocas más pequeñas probablemente provinieron de las colinas de Preseli en el suroeste de Gales, que están a aproximadamente 241,4 kilómetros de Stonehenge. Son un poco más ligeras que las Sarsens, pero aún así bastante pesadas. La piedra del altar, que está clasificada como una piedra azul, es la más pesada de estas, con un peso de alrededor de 6 toneladas. Su ubicación original todavía no se conoce con certeza. Para determinar de dónde proviene una roca, los científicos primero deben estudiar su composición. Esto es como verificar el ADN de la piedra. Luego comparan la estructura de la roca con los minerales del suelo para ver si coinciden. La mayoría de las Sarsens que vemos en el sur de Inglaterra están hechas de un tipo de arenisca conocido como silcreta. Imagina la silcreta como arena endurecida por procesos de agua subterránea a lo largo de millones de años. Esto ocurrió principalmente durante un periodo llamado Paleógeno, hace unos 65 a 23 millones de años. Estas rocas Sarsen no se formaron en una gran losa, sino en parches, como si la naturaleza dejara pequeños jardines de rocas por todas partes. Los científicos sostienen que las Sarsens se distribuyeron al azar formándose en bolsillos aislados. Con el tiempo, muchas quedaron enterradas bajo capas de arcilla y tiza, lo que ayudó a preservarlas. Cuando los constructores antiguos estaban en busca de materiales, estas Sarsens debieron parecer perfectas para algo impresionante como Stonehenge. En realidad, las Sarsens se han utilizado en todo, desde villas romanas hasta iglesias medievales, e incluso en cosas como bordillos de carreteras o antiguas paredes de campos. Se podría decir que estas rocas fueron el material de moda para los constructores antiguos y continuaron siendo populares incluso en tiempos más modernos. Este hecho hizo que los científicos comenzaran a preguntarse si tal vez no todas las piedras Sarsen usadas para construir Stonehenge provenían del mismo lugar. Han identificado sitios de Sarsen por todo el Reino Unido en lugares como Oxfordshire y Kent. Después de cientos de años de estudiar las Sarsens, los geólogos finalmente contaron con la tecnología adecuada para determinar el origen de las piedras. Desearía poder decirte que era algún lugar no revelado y muy lejano al sitio, pero como resultó ser, las Sarsens eran originalmente de Westwoods, un bosque cercano a Stonehenge. Un nuevo factor entró en juego cuando las excavaciones dieron a conocer agujeros de piedra vacíos, lo que demostró que al menos 6 pilares de piedra azul fueron removidos de un sitio en las colinas de Preseli llamado One Main en la prehistoria. Allí había un círculo de piedra y se cree que algunas de las rocas de Stonehenge fueron recicladas de este círculo más antiguo. Si esto es cierto, podría ser que Stonehenge sea parte de un paisaje mucho más amplio de sitios antiguos. Si este es el caso, entonces Stonehenge es solo la cereza en el pastel de un proyecto de mucho mayor escala. Piénsalo como el centro sagrado de un paisaje repleto de monumentos, montículos, círculos de piedra y cosas del estilo. Esta es la razón por la que los científicos tienen tanto interés en descubrir de dónde provienen las rocas. Podría revelar el porqué y el cómo de la construcción de Stonehenge. Ahora bien,
Stonehenge no apareció de repente. Fue construido en varias etapas a lo largo de cientos de años. Es probable que no haya sido una visión única y unificada, sino más bien un gran proyecto comunitario que evolucionó con el tiempo. Con cada generación, los constructores aportaban sus propias ideas, lo que creó una estructura de piedra destinada a perdurar por siglos. La primera etapa fue alrededor del 3100 a.C. Fue entonces cuando la gente cavó una zanja circular y probablemente colocó algunas piedras azules como una especie de anillo inicial. Más tarde añadieron las sarsens e incluso colocaron piedras horizontales sobre algunas de ellas para formar esos arcos famosos que ves hoy en día, también conocidos como trílitos. Estos antiguos constructores enfrentaron algunos desafíos. ¿Cómo movieron las piedras? Existe una vieja teoría conocida como carreta de hielo que sugiere que las rocas fueron trasladadas por caminos naturales de hielo que se formaban durante el invierno. De esta manera, podían deslizarlas hasta Stonehenge. Pero si hablamos de una distancia de más de 160 kilómetros, eso no parece muy realista. De todos modos, esta teoría fue desacreditada porque en aquel entonces era más cálido de lo que es hoy. También está la teoría del río, que sugiere que las rocas fueron transportadas por medio de flotación por el río desde la cantera hasta el sitio. Pero si hablamos de las rocas sarsen, son demasiado pesadas para flotar. Así que ahí se va esa teoría. Lo que estamos diciendo es, nadie sabe cómo fueron movidas. Otro dato curioso de la ciencia proviene de toda la investigación realizada en Stonehenge. Un reciente estudio láser de las piedras reveló los diferentes métodos de trabajo utilizados en su construcción y ha mostrado que algunas partes del monumento fueron terminadas con mayor cuidado que otras. En particular, el lado noreste y las caras internas de los trílitos centrales estaban finamente trabajados. Para que lo sepas, un trílito es una de las formas más famosas de Stonehenge. Se conforma cuando dos enormes monolitos sostienen un tercero sobre ellos, el cual los conecta. Esta palabra sofisticada simplemente proviene del griego y significa tener tres piedras. Pero de todos modos, la gran pregunta y la razón por la que Stonehenge es tan famoso es ¿por qué fue construido en primer lugar? Las teorías son variadas y algunas parecen sacadas de un programa de ciencia ficción. Aquí tienes un resumen rápido de las ideas más populares. Está, por supuesto, la teoría del calendario solar. Esta sugiere que las piedras están alineadas con los movimientos del Sol, especialmente durante los solsticios de verano e invierno. Durante el solsticio de verano, el Sol sale a la izquierda de la piedra del talón. Esa es la piedra solitaria fuera del círculo principal, por lo que ilumina todo el monumento. Algunos dicen que es la versión antigua de un calendario y que marca los días más largos y más cortos del año. Algunos arqueólogos piensan que Stonehenge pudo haber sido un antiguo centro de sanación. Se han encontrado fragmentos de piedras azules desgastados, posiblemente por personas que creían que tenían poderes curativos. La teoría sugiere que la gente viajaba desde todas partes para llegar a Stonehenge, con la esperanza de encontrar una cura para lo que los aquejaba. Se especula que Stonehenge era el lugar donde estar. Piensa en él como un antiguo sitio de reunión. Algunas evidencias sugieren que comunidades de áreas distantes viajaban a Stonehenge para reuniones, banquetes y ceremonias. Estudios de huesos encontrados cerca del sitio muestran que provenían de todo el Reino Unido, lo que lo convirtió en una especie de lugar de encuentro prehistórico. ¿Y esos sonidos siniestros y retumbantes? ¿El suelo está temblando bajo tus pies? ¡Espera un momento! ¡Es mi estómago! ¿O podría ser el Monte Adams de Washington que está despertando? Es el volcán más grande del estado tanto en área como en volumen, y recientemente ha comenzado a mostrar signos de vida tras haber permanecido en silencio durante miles de años. Los científicos han notado un alarmante aumento en la actividad sísmica alrededor de la montaña. Y dado que la última erupción ocurrió entre hace 3.800 y 7.600 años, la humanidad seguía en la edad de piedra en ese momento, este repentino parloteo tiene a los científicos, digamos, inquietos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha instalado apresuradamente estaciones sísmicas temporales alrededor del Monte Adams para monitorear la situación. Al mismo tiempo, aseguran al público que no hay motivo para entrar en pánico. El Monte Adams no alcanza la altura del más conocido Monte Rainier, y aún así, cubre una vasta área y es el volcán activo más grande de Washington. Curiosamente, los registros indican que antes de septiembre de este año, el Monte Adams había experimentado en promedio solo un pequeño terremoto cada 2 o 3 años desde 1982.
Y luego, el Observatorio Volcánico de Cascades y la Red Sísmica del Noroeste del Pacífico detectaron la asombrosa cantidad de 6 terremotos en un solo mes. ¡Septiembre! Todos estos sismos fueron bastante pequeños, con magnitudes que oscilaron entre 0,9 y 2 en la escala de Richter. Esto significa que eran tan débiles que no se sentían en la superficie. Además, las imágenes satelitales confirmaron que no hubo deformación del terreno en la zona. Por el momento, el USGS mantiene el nivel de alerta del Monte Adams en verde, o normal, por lo que no deberíamos preocuparnos de que el suelo se abra y trague pueblos y ciudades. Sin embargo, los sismos más recientes han motivado a la agencia a instalar equipos adicionales para un monitoreo más preciso. Una red tan expandida ayudará a los científicos a detectar incluso los terremotos más pequeños, lo que les permitirá comprender lo que ocurre bajo el Monte Adams. Este equipo adicional también podría arrojar luz sobre si esta actividad reciente es una señal de futuras erupciones o solo una anomalía aleatoria. Si el Monte Adams llegara a hacer erupción, probablemente produciría flujos de lava de movimiento lento en lugar de erupciones explosivas como el Monte Santa Elena. Después de todo, las erupciones pasadas solo han dado lugar a flujos de lava que se desplazaron tan solo unos pocos kilómetros desde el volcán. Así que no deberíamos preocuparnos por eso. Algo más peligroso serían los lahares, que son flujos de lodo que pueden ocurrir cuando las cenizas volcánicas, las rocas y el hielo derretido se mezclan durante las erupciones. Han ocurrido lahares cerca del Monte Adams, incluso sin erupciones. Las rocas, debilitadas por procesos hidrotermales en la cima del volcán, de repente se desprendieron y crearon flujos de lodo rápidos y destructivos. Precisamente por esta razón, el USGS categoriza al Monte Adams como un volcán de alta amenaza. Aunque no erupciona con frecuencia, representa grandes riesgos para los asentamientos cercanos. Otro volcán que deberíamos observar cuidadosamente es el Katla de Islandia. Es uno de los volcanes más poderosos y peligrosos del país. Su última erupción fue hace más de un siglo, en 1918. Pero si entra en erupción nuevamente, podría ser 10 veces más potente que otro volcán islandés cuyo nombre intentaré pronunciar, el Eyjafjallajökull, que hizo una erupción en 2010 y causó una interrupción total del tráfico aéreo en toda Europa. Una erupción del Katla podría liberar grandes cantidades de dióxido de azufre, el cual podría formar aerosoles de sulfato en la atmósfera. Estos aerosoles reflejan la luz solar, lo que traería como consecuencia un enfriamiento global temporal. Este fenómeno a menudo siguió a erupciones volcánicas catastróficas en el pasado. Aunque las erupciones son comunes en Islandia, la nube de ceniza del Katla probablemente se elevaría más en el cielo y cubriría áreas más extensas de Europa que la del impronunciable. Acarrearía la suspensión de vuelos y afectaría negativamente a las economías. Si el Katla entrara en erupción, también perjudicaría la agricultura, el suministro de agua y la calidad del aire. En 2014, los científicos notaron que una gran erupción podría incluso provocar un tsunami que recorrería la costa sur de Islandia hacia el mar. Sin embargo, el posible impacto de tal tsunami aún es incierto. El Katla tiende a hacer erupción de forma regular, cada 40 a 80 años, lo que significa que es estadísticamente muy probable que ocurra otra erupción pronto. Es por eso que permanece bajo estrecha observación científica. El Cumbre Vieja de las Islas Canarias entró en erupción recientemente, en 2021, y nos recordó su potencial destructivo. El flujo de lava de esta erupción fue devastador. Cubrió barrios enteros y llegó hasta el océano. Destruyó más de 3,000 hogares. Miles de personas tuvieron que ser evacuadas. ¿Qué fue lo más loco? Aunque el daño fue significativo, los científicos creen que podría haber sido mucho peor. Una erupción gigantesca del Cumbre Vieja provocaría el colapso de toda la ladera occidental del volcán en el Océano Atlántico y desencadenaría un megatsunami. Este tsunami hipotético podría haber formado olas de cientos de metros de altura. Estas olas podrían haber inundado las costas alrededor de la cuenca atlántica, incluyendo partes de los Estados Unidos y Europa. Por suerte, estudios recientes afirman que es poco probable un colapso de esa magnitud.
Pero aunque la posibilidad de un megatsunami es baja, los científicos aún consideran prudente prepararse para las erupciones porque existe la posibilidad de un gran daño. Los flujos de lava que ocurren en este volcán tienden a ser extensos y peligrosos tanto para la vida humana como para la infraestructura de la isla. Si decides viajar a Ecuador, debes tener cuidado con el Cotopaxi, uno de los volcanes más activos de este país. Ha estado retumbando con erupciones menores desde 2022. Aunque estas erupciones han sido relativamente pequeñas, el Cotopaxi tiene un gran potencial para una erupción mayor, lo que mantiene a los científicos en la alerta máxima. Si el Cotopaxi llegara a hacer erupción a gran escala, podría producir una enorme nube de ceniza de casi 20 kilómetros de altura y amenazaría la vida de unas 200,000 personas en el área circundante. Un peligro grave es la cima nevada del Cotopaxi, que se derretiría muy rápidamente en una gran erupción. Esto podría provocar inundaciones destructivas y deslaves que bajarían por la montaña y posiblemente llegarían a zonas pobladas. Esta combinación de actividad volcánica e inundaciones glaciares convierte al Cotopaxi en un volcán de alto riesgo. Una erupción poderosa podría ocurrir pronto, o podrían pasar años o incluso décadas, pero se han implementado esfuerzos de monitoreo para detectar cualquier señal de advertencia. El próximo volcán al que deberíamos prestar atención ya es célebre: el Monte Vesubio. Su erupción catastrófica del año 79 después de Cristo destruyó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano. Su última erupción ocurrió en 1944, pero el Vesubio sigue siendo altamente activo y representa un gran riesgo para la cercana Nápoles, una de las ciudades más grandes de Italia. Una gran erupción amenazaría a más de 3 millones de personas. Muchas de ellas viven en las cercanías o incluso directamente en las laderas del volcán. Si el Vesubio hiciera erupción, sería un suceso explosivo con ceniza, roca y gas volcánico expulsados a velocidades muy altas. Y aunque no se espera un fenómeno tan destructivo por unos cientos de años, el Vesubio sigue siendo uno de los volcanes más vigilados del mundo, ya que tiene un verdadero potencial para causar daños catastróficos en una zona densamente poblada. Luego tenemos al Popocatépetl, a menudo llamado el Popo. Es uno de los volcanes activos más altos de América del Norte y se encuentra a unos 64 kilómetros de la Ciudad de México. Precisamente esta proximidad a un área metropolitana con una población de 22 millones de personas hace que el Popocatépetl sea especialmente peligroso. Una gran erupción podría enviar una enorme nube de ceniza sobre la Ciudad de México y causar interrupciones generalizadas. La ceniza taparía los sistemas de drenaje de la ciudad, contaminaría los suministros de agua y provocaría cortes de energía al generar cortocircuitos en los sistemas eléctricos. Además, los lahares podrían descender rápidamente por el volcán y alcanzar pueblos cercanos. El Popocatépetl ha mostrado actividad sísmica casi constante desde principios de la década de 2000 y las erupciones pequeñas son bastante comunes aquí. A principios de 2024, se registraron 13 erupciones menores, lo que alarmó a los pueblos cercanos. Al mismo tiempo, los vulcanólogos consideran que tales erupciones son normales para el Popocatépetl. Al hablar de volcanes extremadamente peligrosos, no se puede omitir el Parque Nacional de Yellowstone. Alberga uno de los supervolcanes más grandes del mundo. Su última erupción ocurrió hace unos 640,000 años. Pero si este monstruo entrara en erupción hoy, el impacto sería mucho más devastador para todo el planeta. Los estados más cercanos a Yellowstone, incluidos Montana, Idaho y Wyoming, serían los más afectados a causa de los flujos piroclásticos desastrosos. Estos flujos, que están compuestos por una mezcla peligrosa de lava, cenizas y gases, pueden arrasar con todo a su paso. Grandes partes del país también quedarían cubiertas por ceniza volcánica, superando 1 metro en algunas zonas. A escala global, una erupción en Yellowstone enviaría toneladas de ceniza y gases a la estratosfera y bloquearía la luz solar, lo que provocaría un descenso en las temperaturas globales durante algunos años. Esto perturbaría la agricultura, colapsaría los sistemas de transporte y generaría escasez de alimentos a gran escala. Aún así, aunque existe la creencia de que Yellowstone está atrasado para una erupción, los geólogos aclaran que esto no es cierto. Los volcanes no siguen calendarios precisos, y la actividad en Yellowstone no indica una erupción inminente. Así que quedémonos con las buenas noticias.
La última supererupción de Yellowstone ocurrió hace 640.000 años, mucho antes de que el Homo sapiens viera la luz del día. Pero estuvimos presentes durante otro desastre natural no menos devastador. Esta supererupción tuvo lugar en la isla de Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Fue entonces cuando un supervolcán en erupción causó estragos en enormes territorios y envió columnas de escombros y cenizas que se extendieron por miles de kilómetros y provocaron un descenso drástico de las temperaturas en el planeta. Los efectos de esta supererupción fueron visibles hasta en el sur de África. Los expertos creen que podría haber impactado a los primeros humanos en esa región. Pero cuando el volcán hizo erupción, nuestros antepasados ya estaban usando herramientas de piedra y probablemente sabían producir hilo. Y algunos especialistas incluso piensan que la supererupción del Toba fue tan poderosa que pudo llevar a nuestros ancestros al borde de la extinción. Aseguran que la del Toba podría ser la erupción volcánica más grande que ha ocurrido en la Tierra en los últimos 2 millones de años. La erupción expulsó tanta roca piroclástica que sería suficiente para cubrir todo Estados Unidos a la profundidad de una casa de una planta. Aproximadamente un tercio de ese depósito se acumuló en el norte de Sumatra, mientras que mucho más terminó bajo el suelo del Océano Índico. La supererupción dejó un lago de cráter elíptico de casi 100 kilómetros de largo. La caldera es tan grande que es difícil sentir que en realidad está sobre un volcán. Los depósitos de piedra pómez de la erupción permanecen en las paredes del cañón y se extienden profundamente bajo el suelo. No hay muchas discusiones sobre la cantidad de piedra pómez y ceniza que dejó este desastre. Al mismo tiempo, los expertos no están seguros de cuántos compuestos de azufre terminaron en la atmósfera. Algunas capas de azufre en el hielo polar podrían ser candidatas potenciales, pero hasta ahora los científicos no han encontrado ninguna conexión entre ellas y el Toba. Pero volvamos al impacto dramático que tuvo la supererupción en los primeros seres humanos. Resulta que algunos no solo sobrevivieron, sino que incluso prosperaron después de esta catástrofe natural, al menos a juzgar por los artefactos que fabricaron durante y después de la erupción. El desastre podría no haber representado una amenaza seria para aquellos de nuestros ancestros que se refugiaron a lo largo de la costa. La evidencia genética sugiere que los humanos modernos descienden de algunas miles de personas que se aventuraron fuera de África hace unos 60.000 años. ¿Por qué solo unos pocos miles? Según algunos expertos, el resto de nuestros antepasados podría haber sido devastado por la erupción del Toba. Después de todo, el supervolcán expulsó 4.000 kilómetros cúbicos de polvo y roca en un instante y dejó una cicatriz en el suelo de decenas de kilómetros de ancho. Todo ese polvo y azufre que el Toba lanzó a la atmósfera enfrió la superficie de nuestro planeta, lo que llevó a la aparición de glaciares y a la disminución de los niveles de los mares de la Tierra. Y dado que el Toba pudo haber tenido un papel importante en la formación de la humanidad, los científicos han estado intentando entender precisamente cómo reaccionaron los primeros humanos a este desastre. En 2011, varios investigadores encontraron una muestra de suelo enigmática en Pinnacle Point, Sudáfrica, un sitio arqueológico con vista al Océano Índico. Esta muestra contenía algo de ceniza volcánica. Después de examinar la capa, encontraron más de 400.000 artefactos dejados por los primeros humanos. Había desde herramientas de piedra tratadas con calor hasta signos de fuego y huesos de animales. Con base en este hallazgo, el equipo sugirió que los primeros humanos en la costa de Sudáfrica prosperaron después de la erupción. Vivieron en esa zona durante miles de años y mejoraron sus herramientas. La región tal vez fue como un refugio durante y después de la erupción del Toba. Un estudio de 2009 sugirió que la erupción podría haber reducido las temperaturas globales en 10 grados centígrados, lo que hizo la supervivencia difícil en otras partes de África. Si hubiera habido un invierno volcánico, no habría sido tan frío a lo largo de la costa. Por otro lado, estudios más recientes afirman que el Toba expulsó tanto azufre a la atmósfera que los aerosoles resultantes podrían haberse unido, lo que habría limitado su efecto de enfriamiento a largo plazo. En otras palabras, justo después de la erupción las temperaturas habrían caído en picada, pero solo en algunas regiones. Y después de unos 3 años, los efectos de las erupciones se habrían calmado por completo y ya no serían peligrosos para los humanos. Bueno, al parecer se necesita más investigación. Mientras tanto, averigüemos si debemos estar atentos a algún volcán actual. El año pasado, miles de pequeños terremotos sacudieron el suelo cerca de la planta de energía geotérmica de Svartsengi en Islandia. El magma ascendió a la superficie y ahora se han abierto amplias fracturas que atraviesan la pequeña ciudad de Grindavik. El suelo allí sigue hinchándose y una erupción podría ocurrir sin previo aviso. Pero por supuesto eso no es todo.
En todo el planeta, otros 45 volcanes siguen retumbando. Por ejemplo, el Vesubio de Italia, esa famosa montaña que acabó con la ciudad de Pompeya en el año 79 de nuestra era. En los últimos 17.000 años, el volcán ha pasado por 8 erupciones explosivas seguidas de poderosos flujos piroclásticos, que son masas densas de ceniza supercaliente, fragmentos de lava y gases que fluyen a alta velocidad. La última erupción del volcán ocurrió en 1944. El Monte Rainier es uno de los volcanes más peligrosos de Estados Unidos. Su elevada altitud, su composición química, su proximidad a los suburbios de Seattle y Tacoma en Washington y su capacidad para producir flujos piroclásticos peligrosísimos hacen del Monte Rainier una amenaza que hay que considerar. El calor de este volcán podría derretir el hielo y la nieve que lo cubren, lo que llevaría a rápidos flujos de escombros, lodo y rocas río abajo. El volcán Novarupta, ubicado en el Parque Nacional y Reserva Katmai de Alaska, se formó en una erupción de 1912 que fue la más grande del mundo en el siglo XX. El volcán lanzó casi 30 kilómetros cúbicos de ceniza y escombros al aire. También produjo un flujo de ceniza tan poderoso que creó el Valle de los 10.000 Humos. El Monte Pinatubo está ubicado en una región poblada de Filipinas. Se hizo famoso después de una explosión gigantesca de 1991 que fue la segunda erupción más grande del siglo XX. Más de 700 personas perdieron la vida durante ese desastre natural. Hoy en día, más de 21 millones de personas viven dentro de un área de 100 kilómetros del Pinatubo. El Monte Agung, un volcán en actividad continua en Indonesia, tuvo su última gran erupción en 1963. Fue una de las erupciones más trágicas en la historia del país. Duró 11 meses y produjo caída de ceniza y flujos piroclásticos que provocaron la pérdida de más de 1.000 vidas y daños materiales significativos. La gente vio columnas de ceniza sobre el volcán durante todo el 2018, tras la erupción en noviembre del 2017. El monte Fuji de Japón no ha entrado en erupción desde 1707. Ese año, un potente terremoto tal vez lo haya desatado. En 2014, expertos advirtieron que el Fuji podría estar en riesgo de otra erupción después del terremoto de magnitud 9 que sacudió Japón en 2011. Los científicos pensaban que el terremoto había aumentado la presión debajo del Fuji. La erupción de 1707 lanzó tanta ceniza y escombros al aire que toda esa masa incluso llegó a Tokio. Si el Fuji volviera a entrar en erupción, afectaría a más de 25 millones de personas en las áreas circundantes. La erupción del Monte Santa Elena, ocurrida en el estado de Washington en 1980, fue uno de los fenómenos volcánicos más destructivos en la historia de los Estados Unidos. 57 personas, así como miles de animales, perdieron la vida durante ese desastre natural. La erupción también destruyó más de 500 kilómetros cuadrados de bosque. Los expertos creen que la historia de grandes erupciones del Monte Santa Elena significa que es inevitable que ocurran futuras catástrofes. La próxima erupción podría enviar grandes cantidades de ceniza por todo el noroeste del Pacífico. No es de extrañar que el volcán esté bajo estrecha vigilancia. Uno de los volcanes más activos de Indonesia, el Monte Merapi, ha estado en erupción durante siglos. La NASA afirma que el mayor riesgo de este volcán son los flujos piroclásticos que pueden extenderse sobre vastas áreas y perjudicar a muchas personas. La última vez el Merapi entró en erupción en enero de 2024 y lanzó columnas de humo al aire. Hoy en día, más de 24 millones de personas viven en la zona que rodea a este volcán. Existe una pequeña isla rodeada por el impresionante y cristalino Mar Rojo y un mundo submarino bullicioso. Sabargad, también conocida como la isla de San Juan, no tiene árboles y consiste principalmente en peridotita, la cual es rica en peridoto. Y antes de que lo busques en Google, el peridoto es una gema que tiene el apodo de Esmeralda de la Tarde, debido a su deslumbrante tono verde. Algunos historiadores creen que Cleopatra misma amaba los peridotos, y esa dama podía permitirse cualquier joya en el mundo. Los geólogos creen que el peridoto se forma como resultado de la expansión del fondo marino. Cuando la corteza terrestre decide separarse, las rocas de las profundidades son empujadas hacia la superficie. Así fue como se formó nuestra isla del tesoro exactamente. Las placas continentales africana y asiática chocaron entre sí, y las rocas de la corteza inferior subieron por encima del nivel del mar. El peridoto también proviene de meteoritos que han chocado contra la Tierra, pero eso es realmente raro.
Su color varía desde un tono verde amarronado y un verde amarillento hasta el verde puro. El verde amarillento es el más común que verás en joyas. Este color es posible gracias a la buena cantidad de hierro que hay en la piedra. Los depósitos de esta belleza están dispersos por todo el mundo, desde Vietnam hasta Arizona, y desde Hawái, Tanzania y Sudáfrica hasta Sri Lanka y Noruega. Y por supuesto, está Sabargat. Entonces, este lugar es geológicamente único, ya que es una isla construida de manto elevado y también es la fuente más antigua y conocida de peridotos en el mundo. Las primeras personas llegaron al sitio en busca de las gemas hace muchos siglos. El famoso filósofo romano Plinio el Viejo mencionó en sus escritos que los piratas habían descubierto los tesoros de Sabargat en el año 500 antes de la era actual. Las hermosas rocas verdes llegaron hasta la reina Berenice del Imperio Romano. Luego, expediciones mineras fueron a la isla para obtener todas las gemas que pudieran. Venían del antiguo puerto de comercio Berenice, en el borde del desierto oriental de Egipto. Cuando la ciudad cayó en el siglo VI, todo el trabajo se detuvo y la isla con todos sus tesoros permaneció abandonada durante cientos de años. En el siglo XIX, exploradores británicos se toparon con la hermosa Isla Verde en el Mar Rojo y descubrieron que era la que Plinio el Viejo había descrito hacía mucho tiempo. Turquía realizó algunas extracciones mineras allí en el siglo XX. En tan solo 4 años, lograron recolectar más de $2 millones en peridotos. Enviaron las gemas a Francia para que fueran cortadas. Las condiciones de trabajo en la isla no eran nada parecidas al cuento de hadas tropical que pudieras imaginar. No había agua potable para los trabajadores, por lo que tuvieron que instalar un condensador de agua que era alimentado por gas. Ahora, este territorio pertenece al sistema del Parque Nacional Elba. La mayoría de las personas van allí para ver las bellezas submarinas de los arrecifes. Pero si miras por encima del agua, podrás ver algunos hermosos peridotos brillantes. Si la isla de Navidad en Australia está en tu lista de viajes, planifica tus vacaciones sabiamente. Si terminas allí en octubre o noviembre, cuando comienza la temporada de lluvias, no podrás disfrutar de un paseo alrededor. En esa época, los cangrejos rojos cubren toda la isla como una manta. Y no es una de esas mantitas esponjosas en las que quieres envolverte. Más de 100 millones de cangrejos van allí con una misión: llegar vivos a la costa, lo que marca una fase crucial en su ciclo de vida. Durante la mayor parte del año, estos cangrejos rojos residen en madrigueras y grietas en las rocas. Recurren a frutas, bayas, hojas caídas y diversas materias orgánicas para mantenerse en marcha. Pero cuando la temporada seca termina y la luna está en una fase específica, saben que es hora de irse. Cuando llegan a la costa del Océano Índico después de varios días de migración, crean madrigueras profundas donde las hembras eventualmente pondrán sus huevos. Una vez que estas están listas, los cangrejos machos regresan a las selvas tropicales y las hembras se quedan en la playa durante al menos 12 días para mantener viva a la familia. Los nuevos padres son tan inteligentes que siguen la luna para escoger el momento perfecto con una marea más suave para llevar sus huevos al agua. Una vez que eclosionan, los cangrejos llevan a los nuevos miembros de la familia tierra adentro. Allí, esperan de nuevo la temporada de lluvias para mantener en marcha el ciclo de la vida. Para salvaguardar esta magia, las autoridades cierran las carreteras en las áreas donde se produce la migración. Japón experimentó una nueva adición a su archipiélago. La más reciente masa de tierra del mundo surgió literalmente en noviembre de 2023. Esta isla sin nombre mide poco más de 100 metros de diámetro. Está compuesta de piedra pómez y toba dejada por un volcán submarino que comenzó a erupcionar en octubre. La actividad volcánica se ha calmado desde entonces y las olas están erosionando partes de la recién encontrada tierra. Sin flujos de lava para crear una capa protectora sólida sobre los suaves escombros volcánicos, el futuro de esta isla recién formada es inestable. Islas similares habían surgido antes, pero eran efímeras y desaparecían una vez que cesaba la actividad volcánica.
Sin embargo, una isla nacida de la misma manera en el 2021 todavía es visible hoy en día. Por lo tanto, la isla recién nacida podría tener algunas perspectivas de vida. Si no, es probable que veamos más territorios como este. Japón es sumamente rico en volcanes activos en tierra, ya que cuenta con más de 100 en su colección. Si te haces amigo de la gente de los Uros que vive en la zona del lago Titicaca y les pides su dirección para enviarles una postal, tendrán dificultades para responder. Sus antepasados de hace más de 500 años tuvieron una brillante idea para protegerse de los incas. Construyeron islas con raíces y cañas de totora que podían ser trasladadas lejos del peligro hacia el interior del lago. La planta de totora ayuda mucho a la comunidad local, ya que es resistente al agua y se utiliza para todo tipo de cosas, desde la construcción de barcos hasta techos y colchones. Incluso los islotes son comestibles, y las flores de la planta de las que están hechos se utilizan para preparar té. Por lo tanto, aún se conservan alrededor de 120 de ellos, y más de 1000 personas pueden vivir allí. De 2 a 6 familias comparten una casa en un islote. Dado que ya no hay necesidad de huir de los incas, necesitan asegurarse de que estos permanezcan en un lugar. Cada 15 a 20 días, las cañas que forman los islotes se descomponen y necesitan ser reemplazadas. Para evitar la deriva constante, los lugareños usan varas de eucalipto como anclas, lo que les permite asegurar firmemente los islotes. A pesar de su pequeño tamaño, en ellos se hablan 2 idiomas. Los residentes fabrican su tela y crean atuendos impresionantes. Paneles solares proporcionan suficiente energía para que tengan luz e incluso televisores. La isla principal tiene una estación de radio, y los lugareños han adoptado el turismo. Puedes hacer una reserva en línea y experimentar la vida flotante tú mismo. Algunas islas aparecen de la nada, y otras desaparecen sin dejar rastro. Una de las más famosas de las llamadas Islas Fantasma es High Brasil, ubicada frente a la costa de Irlanda. Antes de que preguntes, pues no tiene que ver nada con Brasil. High es una variación de Ai, que significa isla, y Brasil proviene de la raíz bres, que significa poderoso, grande o hermoso en irlandés, y le dio el nombre a una de las deidades locales. Esta pequeña isla cubierta de niebla fue mapeada por primera vez en el 1325, pero los intentos posteriores de identificar su ubicación exacta no llegaron a un único resultado. Entonces, dice la leyenda que la isla aparece solo una vez cada 7 años. E incluso aquellos que afirman haberla visto dicen que simplemente navegaron a través de ella sin chocar con ninguna tierra. El capitán John Nisbet compartió la historia de cómo no solo había avistado High Brasil, sino que también se había quedado atrapado en ella con su tripulación. Según él, la isla contaba con un castillo y estaba mayormente deshabitada. Incluso tuvo un encuentro con un antiguo caballero tumbado que compartió la antigua historia de la isla durante un festín opulento. A finales del siglo XV, una serie de expediciones zarparon desde Bristol para encontrar la famosa isla. Todos los intentos fracasaron, por lo que High Brasil desapareció de los mapas en 1865. Es posible que nunca descubramos si estuvo allí en primer lugar, pero de todos modos es una historia hermosa, ¿no? Imagina que reservas un recorrido por las selvas de Costa Rica. De repente, te encuentras con una enorme esfera de piedra, casi del tamaño de una cama king size de diámetro. ¿Cómo demonios terminó ahí y qué simboliza? Inmediatamente le preguntas a tu guía. Él no se sorprende tanto como tú y te dice que en realidad hay varios cientos de ellas dispersas por el sur del país. Las misteriosas esferas de piedra no tienen un nombre oficial. Los lugareños simplemente las llaman las bolas, mientras que los historiadores se refieren a ellas como esferas de Dikis, en honor a la cultura que las produjo. Los científicos han estudiado las capas de sedimento de la Tierra a su alrededor y estiman que las más antiguas fueron fabricadas alrededor del año 600 después de Cristo y las más recientes datan del año 1000 después de Cristo. Muchas de ellas fueron reubicadas después de su descubrimiento inicial, y por eso los arqueólogos no pueden datarlas con precisión. La cultura Dikis desapareció por completo poco después de que fuera descubierta por los españoles, en el siglo XVI.
A diferencia de los mayas y los aztecas, los mitos o leyendas de estos pueblos no sobrevivieron, por lo que no pueden explicar la existencia de las misteriosas esferas. Hasta ahora, se han descubierto más de 300 de estos objetos, algunos de los cuales son menores a 2,54 centímetros de diámetro y los más grandes miden 2 metros de diámetro, superando la altura de la mayoría de los humanos. Aunque hay esferas hechas de piedra caliza, la mayoría fueron talladas en una versión tosca del basalto, un tipo de roca que se forma cuando la lava se enfría rápidamente. Algunas esferas pesan hasta 15 toneladas y en la mayoría de los casos su superficie es suave al tacto, aunque existen piezas toscas, principalmente sin terminar. Si descartamos la teoría de que la erosión del río esculpió naturalmente las esferas, parecería que las antiguas civilizaciones las crearon al golpear cantos rodados con otras piedras. Una vez que lograban la forma aproximada deseada, pulían la roca a la perfección con técnicas como la fractura controlada y el esmerilado. Las misteriosas esferas se encuentran en el delta del Diquís, en la costa del Océano Pacífico. La mayoría de ellas se pueden hallar en un lugar llamado Finca 6, que junto a otros 3 sitios fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014. La zona contiene otros hallazgos de la era precolombina, como áreas pavimentadas, sitios de entierro y montículos. Durante siglos, las esferas de piedra estuvieron ocultas bajo una gruesa capa de sedimentos que las protegía de los elementos y de los saqueadores hasta que fueron desenterradas en la década de 1930. La compañía propietaria del terreno estaba despejando la selva tropical para plantaciones de banano cuando se toparon con estas inusuales construcciones de piedra. Algunas fueron dañadas por las excavadoras y otras por trabajadores que intentaban abrirlas creyendo que había oro escondido dentro. Pasó un tiempo antes de que las autoridades intervinieran para detener más daños a los hallazgos. Doris Stone, la hija de un ejecutivo de la empresa propietaria del terreno, fue la primera en estudiar las esferas. En 1943, publicó un artículo en una destacada revista arqueológica estadounidense, lo que atrajo la atención mundial hacia las esferas. Pronto siguieron las expediciones y los arqueólogos pudieron determinar de inmediato que las formaciones de piedra fueron hechas por humanos, probablemente por la antigua población indígena de Costa Rica. Hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar por completo su función de manera científica. Esto significa que todavía hay espacio para algunas teorías extravagantes sobre los orígenes y el verdadero propósito de las esferas. La teoría más popular en la comunidad científica es que las esferas de piedra servían como decoraciones y símbolos de estatus, ya que muchas de ellas fueron encontradas cerca de las casas de los jefes tribales. Los líderes tribales locales también fueron enterrados con algunas de las esferas más pequeñas, por lo que estas formaciones definitivamente estaban asociadas con el poder de alguna manera. Tallar una roca hasta la perfección requería mucho trabajo y planificación, y solo los individuos poderosos podían permitírselo en ese momento. La otra teoría popular es que los cantos rodados eran usados para observaciones astronómicas. Las esferas individuales representaban estrellas o planetas, como un mapa primitivo del cielo nocturno. Dado que eran perfectamente redondas, era fácil moverlas. Antes de que la selva las envolviera, el área donde fueron encontradas era una llanura aluvial plana, ideal para desplazar grandes rocas. Otra versión de esta teoría sugiere que las piedras fueron utilizadas como marcadores de límites, muy similar a las piedras fronterizas modernas, que también están hechas principalmente de piedra. Finalmente, las leyendas de otras tribus que vivieron en la zona cuentan cómo las esferas eran cañones que la deidad del trueno utilizaba para ahuyentar a la deidad de los vientos y huracanes. Todavía no conocemos el propósito original de las esferas costarricenses, pero siguen siendo una parte importante de la identidad nacional del país. El Museo Nacional en la capital de Costa Rica, San José, tiene 6 de ellas en su patio. Muchas otras esferas se han convertido en preciadas decoraciones de jardines para los costarricenses adinerados. Incluso hay una en la Universidad de Harvard. Más de un milenio después de haber sido creadas, las misteriosas esferas de piedra de Costa Rica siguen siendo asociadas con el poder y la riqueza. En cuanto a sus características, las esferas de piedra no son perfectamente redondas. Se las considera casi perfectas,
con una forma esférica del 96%. Y aunque eso ya es bastante impresionante, las esferas de Costa Rica no son las únicas en su tipo. Hace casi una década, unos trabajadores encontraron misteriosas esferas de piedra gigantes en las profundidades de una mina de carbón en el norte de Asia. Su superficie, que medía un poco más de largo de un paso humano en diámetro, era inusualmente lisa, y la gente intentó explicar su origen de alguna manera. Algunos estaban seguros de que eran de otro mundo, y otros sugerían que las esferas eran en realidad huevos de dinosaurio petrificados. Los científicos rápidamente pusieron fin a la discusión adicional cuando resultó que las esferas misteriosas eran concreciones. Esas son formaciones rocosas que tardan millones de años en formarse en lo profundo del subsuelo. Piensa en un guijarro que recoge nieve mientras rueda colina abajo. Así es como se forman. El agua subterránea, rica en sedimentos y minerales, fluye alrededor del sedimento, modelándolo lentamente en un orbe perfecto. Este proceso es bastante común en la naturaleza, pero la mayoría de las concreciones son relativamente pequeñas. Las esferas encontradas en la mina de carbón crecieron hasta alcanzar su tamaño en el suelo rico en minerales, y eran lo suficientemente grandes como para captar la atención de la prensa y el interés del público en general. Otro posible caso de concreciones son las masivas esferas de piedra encontradas en el Valle de Visoko, en Bosnia. Semir Osmanagic, mejor conocido como el Indiana Jones bosnio, fue el primero en explorar estos objetos que tienen aproximadamente el ancho de un autobús de Londres, es decir, unos 3 metros. Él cree que las esferas de piedra fueron talladas por una civilización perdida que vivió en la zona hace 1000 años. Sin embargo, su color rojizo es prueba para los geólogos de que en realidad son concreciones, ricas en contenido de hierro. Las Monkey Marbles, encontradas en zonas rurales de Utah, son de un color similar a las esferas de Bosnia. Estas pequeñas concreciones tienen el tamaño de canicas de juguete y están compuestas por un núcleo de arenisca y una cáscara hecha de hematita, un mineral de hierro. En Sudáfrica, los mineros se han topado con las esferas de Klerksdorp, que son similares en forma y tamaño a las Monkey Marbles. La única diferencia es que estas se formaron dentro de sedimentos volcánicos y ceniza. Las esferas más intrigantes hechas por el ser humano son probablemente las orbes halladas en varias islas griegas. Los científicos descubrieron 700 piedras más pequeñas que pelotas de golf cerca del sitio de la Edad de Bronce de Akrotiri, en la isla de Santorini. Creían que los hallazgos tenían entre 3.600 y 4.500 años de antigüedad. Cuando compararon todas las variaciones en tamaño y color, los arqueólogos concluyeron que estas enigmáticas piedras podrían haber sido fácilmente el juego de mesa más antiguo jamás creado. Con la ayuda de la inteligencia artificial, los científicos ahora están tratando de descifrar las reglas de este juego. Es el lugar más caluroso de la Tierra. Bueno, al menos en lo que respecta a la temperatura del aire. El 10 de julio de 1913, la temperatura aquí alcanzó un nivel aterrador y récord de 56,7 grados Celsius. No es de extrañar que la gente lo llame el Valle de la Muerte. También es el punto más bajo de toda América del Norte, ubicado a 86 metros bajo el nivel del mar. Si vienes aquí, es posible que el lugar te confunda y pienses que de repente estás rodeado de hielo. Pero, ¿realmente es agua congelada lo que ves? No te dejes engañar, en realidad es sal. Con el paso del tiempo, el agua de lluvia va llevándose los minerales de las capas exteriores de las rocas. Cuando el agua se evapora, lo único que queda es sal. Si eres fanático del agua, este no es el mejor lugar para ti, ya que las lluvias son raras en el Valle de la Muerte, tan escasas que, en promedio, recibe menos de 5 centímetros de precipitaciones cada año. Esto convierte al Valle de la Muerte en el lugar más seco no solo de los Estados Unidos, sino también de toda América del Norte. En 1929 y 1953, este sitio no recibió ni una sola gota de lluvia en todo el año. Este paisaje surrealista se vuelve aún más sorprendente cuando ves las dunas de arena. Claro, solo representan una pequeña porción del Valle de la Muerte, pero, de hecho, es una de las vistas más increíbles, y algunas se elevan a más de 200 metros.
Si alguna vez llegas a la cima de las dunas de arena, puedes tener la suerte de experimentar una de las cosas más extrañas del desierto, la arena que canta. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Realmente la arena hace ese ruido o se debe a otra cosa? La respuesta corta es que todavía no logramos entender completamente este fenómeno. Una explicación posible es que la arena que se desliza por las dunas produce este sonido debido al roce entre sus granos. Cuando lo escuchas, parece un avión volando en la distancia. Este es uno de los pocos lugares de la Tierra donde la arena hace un ruido tan fuerte que realmente puedes escucharlo. Otras regiones son el desierto de Namib en África o Barking Sands de Hawái. Si crees que las cosas no pueden volverse más extrañas en este lugar surrealista, escúchame. Algunas de las rocas parecen moverse por sí solas. ¿Será porque los animales chocan contra ellas? Quiero decir, el valle es el hogar del famoso correcaminos. Esta pequeña ave, que mide menos de 60 centímetros de alto y pesa medio kilogramo, es una de las pocas criaturas que viven aquí. Ha adaptado su temperatura corporal para sobrevivir al intenso calor del día, pero el correcaminos puede no ser el culpable después de todo, ya que no es lo suficientemente grande como para causar ese efecto. Además, nada parece estar empujando a las rocas. El rastro que dejan atrás es demasiado profundo. Bueno, en ese caso, ¿deberíamos culpar a los vientos? Esta explicación tampoco parece encajar, ya que algunas de esas rocas son tan grandes que es imposible que puedan ser llevadas por el viento. Pueden pesar hasta 320 kilogramos y aún así recorrer una distancia de más de 450 metros. Tal vez haya algo en la composición de estas rocas que las ayude a moverse cuando quieren. ¿Estarán hechas de algo especial? Los científicos estaban tan decepcionados como tú ahora cuando investigaron esta teoría. No hay nada único en la composición de las rocas. Son piedras ordinarias, en su mayoría de dolomita y granito. Antes formaban parte de los acantilados y afloramientos locales, y luego simplemente se cayeron. Aún así, los movimientos de estas rocas han intrigado a los investigadores desde su descubrimiento a principios del siglo XX. Más curioso aún es que, dependiendo de su forma, la trayectoria parece diferir. Mientras que las rocas con una superficie áspera crean caminos rectos, las de fondo liso parecen dar vueltas. Los investigadores han tratado de descifrar las causas de los movimientos y el origen de estos senderos diferentes. Por ejemplo, observando la ubicación con la ayuda de cámaras de video. También crearon una estación meteorológica en el sitio e incluso colocaron dispositivos de rastreo GPS en algunas de estas rocas. Hay otra pregunta. ¿Por qué algunas de las rocas se mueven juntas? Independientemente de su forma y tamaño, algunas de ellas dejan huellas paralelas. Parece que están siguiendo la misma dirección, tomando los mismos giros y curvas mientras se mueven. Es posible que estén yendo a la misma fiesta, ¿verdad? Recién en 2014 los científicos lograron capturar el movimiento de las rocas en video. Hasta entonces, nadie había visto a las rocas moverse. La gente estaba intrigada por el misterio de las marcas que dejaban atrás. Con la ayuda de la técnica de cámara rápida, que implica tomar fotos del mismo marco durante un tiempo y luego reproducirlas como una película, los científicos finalmente descubrieron qué había detrás del movimiento de esas rocas. Entonces, ¿realmente tenían algo que ver los animales o el viento? ¿O era alguna otra fuerza misteriosa la que empujaba las rocas por el paisaje vacío? Bueno, la respuesta no es tan simple como te imaginas. Todo se reduce a una combinación de lluvia, cambios rápidos de temperatura y un poco de viento. En pocas palabras, cuando llueve en el valle, el lugar a veces puede congelarse y todo el valle empieza a parecerse a una pista de patinaje sobre hielo gigante. Algunas de las rocas también quedan atrapadas en el hielo. Una vez que la temperatura aumenta y el hielo comienza a derretirse, partes de esa capa de hielo empiezan a moverse lentamente arrastrando las rocas. De ahí su movimiento y las huellas que dejan. Dado que la tierra debajo de las rocas se vuelve más fangosa debido a la lluvia, es más fácil que se muevan junto con la capa de hielo. Una vez que el hielo se derrite, el agua se evapora sin dejar indicios de lo que realmente sucedió. Las huellas se solidifican con el calor del sol, dando la apariencia de que las rocas se han estado moviendo por sí solas. Lo que hizo que a los científicos les costara descifrar este misterio fue que la capa de hielo en la que se mueven las rocas es muy delgada. Sin dudas, tiene que ser una capa extensa, pero lo suficientemente delgada como para evaporarse muy rápido sin dejar señales de que realmente estuvo ahí.
De todos modos, a pesar del nombre del desierto, hay muchas criaturas deambulando por este lugar. Incluso peces, lo sé. ¿Peces en el desierto? ¿Verdad? Bueno, sorprendentemente, hay 6 especies de peces que pueden sobrevivir ahí, a pesar de las aguas saladas y las difíciles condiciones. Una de estas especies resistentes es el Cyprinodon diabolis. Solo vive ahí, en el agua cuya temperatura puede subir hasta unos asombrosos 34 grados Celsius. Debido a la temperatura y la concentración de oxígeno, ninguna otra especie de pez puede hacerlo. Pero no se trata solo de peces, en realidad hay una gran variedad de vida silvestre en el desierto. Es el hogar de más de 50 especies de mamíferos e incluso varios tipos de reptiles. Aquí encontrarás coyotes, zorros, gatos monteses y leones de montaña. Entre las especies más pequeñas podrás ver conejos, ardillas, murciélagos, tortugas, ratas y ratones. Algunos de los animales que viven aquí debieron adaptarse a las duras condiciones y propusieron soluciones realmente creativas. Como la liebre, por ejemplo. Utiliza sus orejas de gran tamaño para mantenerse fresca durante el intenso calor del verano. Las ratas canguro también tienen un truco único bajo la manga. Pueden sobrevivir casi sin agua. ¿Cómo? Son capaces de obtener toda el agua necesaria de los alimentos que comen. Otras criaturas, como las tortugas, utilizan la hibernación. Ellas descansan hasta 9 meses al año para protegerse de las condiciones extremas del desierto. La mayoría de nosotros hemos creído durante mucho tiempo que Stonehenge, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, era un calendario antiguo debido a su alineación con los solsticios de verano e invierno. Pero nadie podía entender cómo funcionaba realmente. Ahora, un equipo de investigadores ha presentado otro estudio. Resulta que Stonehenge podría haber funcionado como un calendario solar. Es un principio similar al calendario solar que tenían los antiguos egipcios, que se basaba en un año compuesto por 365,25 días. Cada una de las piedras de este gran y misterioso círculo de Sarsens representaba un día dentro de un mes. Sarsen es como llamamos a estas grandes rocas. En realidad es un calendario perpetuo donde las personas pueden rastrear cada puesta de sol del solsticio de invierno. De esa manera, quienes vivían cerca de Stonehenge, que hoy se encuentra en Wiltshire, Reino Unido, podían llevar la cuenta de los días y meses del año. Ahora todos entendemos este misterioso sistema de calendario debido a un interesante descubrimiento de 2020. Un equipo identificó la fuente de 50 de los 52 Sarsens que componen el icónico círculo de piedra que todos conocemos. Analizaron la composición química de estos y rastrearon sus orígenes hasta West Woods, en Wiltshire, que está a unos 25 kilómetros del monumento. Estos 50 Sarsens no solo procedían de la misma fuente, sino que también se colocaron en su posición actual aproximadamente al mismo tiempo. Forman el círculo exterior de Stonehenge, junto con un anillo interior en forma de herradura. Cerca del centro del monumento hay rocas más pequeñas, conocidas como piedras azules. El equipo rastreó sus orígenes hasta Gales. También descubrieron que los Sarsens comparten una composición común, más del 99% de sílice con otros elementos. 2 Sarsens eran diferentes entre sí y también distintos del grupo principal. Estos se organizaron en 3 formaciones diferentes en Stonehenge. 30 de ellos formaron este enorme círculo de piedras que domina el monumento. 4 piedras de estación terminaron en una formación rectangular fuera del círculo, mientras que el resto, ubicado dentro del círculo de piedra, se construyó en 5 trilitos. Un trilito es cuando tienes 2 piedras verticales con un dintel horizontal en la parte superior. 30, 5 y 4 son números bastante interesantes en el contexto de este sistema calendario. Los 30 montantes, que se distribuyen alrededor del anillo Sarsen principal, podrían representar los días del mes. Si multiplicas eso por 12, obtienes 360. Agrega 5 más, los de los trilitones centrales, y el resultado es 365. Y para ajustar realmente el calendario de modo que coincida con un año solar, necesitas agregar un día bisiesto adicional cada 4 años, ¿verdad? El equipo cree que los pueblos antiguos usaban estas 4 piedras de estación para realizar un seguimiento de esta parte. Entonces, en este sistema emparejaban el solsticio de verano e invierno todos los años con el mismo par de piedras. Los antiguos comenzaron a construir Stonehenge hace unos 5000 años y se necesitaron más de 1000 años para terminar el trabajo. Pero el Stonehenge que ves hoy no es la versión original completa.
La gente ha roto y se ha llevado muchas de las viejas piedras azules y sarsens. Toda la estructura también cambió con el tiempo, ya que hubo generaciones y generaciones, 180 de ellas para ser precisos, que pasaron desde el comienzo de Stonehenge, que participarían en la construcción y reconstrucción de este. La gente creó Stonehenge en 4 etapas. Primero construyeron un recinto circular que se extendía sobre 100 metros de diámetro y rodeaba 56 hoyos. Un terraplén alto flanquea el foso del recinto, mientras que en el exterior hay un terraplén bajo. Algunas teorías incluso dicen que esta parte era una especie de cementerio comunal. Posteriormente, en la segunda etapa, los constructores agregaron una herradura de trilitos sarsen. En la tercera etapa construyeron una avenida ceremonial de casi 3 kilómetros de largo. Posiblemente trazaba el camino de las piedras azules que la gente movió desde los agujeros de Aubrey hasta los agujeros Q y R, un arco doble en el que se han dispuesto estas piedras azules. En esta etapa, los constructores también reordenaron las piedras de la entrada y recortaron el foso principal del recinto. Durante la cuarta etapa se rompieron las piedras y los constructores grabaron tallados en los sarsens. Más tarde, las piedras azules terminaron siendo modificadas nuevamente. Los constructores no dejaron ningún registro escrito sobre cómo lograron arrastrar estas piedras pesadas al sitio y hacer que se mantuvieran de pie de manera tan perfecta. Pero hay teorías que dicen que sus técnicas estaban más estrechamente asociadas con la carpintería que con la mampostería. Hicieron agujeros de mortaja y espigas sobresalientes porque querían unir estas piedras. Y usaron juntas machembradas para hacer eso. Cuando cavaban el hoyo para las piedras, colocaban postes de madera en la parte posterior del pozo, los cuales servían como soporte. Luego colocaban la piedra en una posición y la arrastraban hacia arriba con cuerdas. Metían escombros en el agujero para asegurarse de que la roca permaneciera en su lugar. Una sociedad agrícola preindustrial armó este fascinante monumento utilizando solo herramientas hechas de piedra y hueso. Ni siquiera la rueda se había inventado todavía. Esta formación inusual también se conoce como rocas resonantes. Las piedras que puedes ver en Stonehenge tienen algunas propiedades acústicas bastante extrañas. Cuando las golpeas, producen un fuerte sonido metálico. Esa podría ser una de las razones por las que la gente se molestó en transportarlas a una distancia tan larga en primer lugar. En algunas culturas antiguas, se creía que estas rocas contenían poderes curativos. Es un lugar muy popular que atrae a más de 1 millón de visitantes al año. Cuando se abrió al público por primera vez, los visitantes podían caminar entre las piedras. Incluso podían subirse a ellas, ya que no había restricciones. Hasta finales del siglo XIX, los visitantes solían cortar pedazos de la roca para llevárselos a casa como recuerdo. También grababan sus iniciales en las piedras. Acampaban dentro del círculo y cavaban pozos para fogatas, sin darse cuenta de que cavar hoyos podría socavar seriamente la estabilidad de todo el monumento. Con el tiempo, los visitantes se han encontrado con más y más restricciones hasta que el monumento fue finalmente acordonado en 1997, debido a la gran erosión de las piedras. Eso significa que si quieres visitar el lugar, solo puedes verlo desde la distancia, a menos que desees pagar más por la experiencia Círculo de Piedras, que solo se puede organizar fuera del horario normal de visita. Stonehenge originalmente tenía 2 entradas que conducían al recinto. Había una ancha al noreste y otra un poco más pequeña ubicada en el lado sur. Si lo miras hoy, puedes ver que hay muchas más brechas. Esto se debe principalmente a las huellas, hechas más tarde, de pies que una vez cruzaron el monumento. El suelo dentro de Stonehenge ha sido severamente perturbado, y no se trataba solo de visitantes cavando pozos de fuego. Hubo un grupo de personas que cavaron un hoyo grande y profundo dentro del círculo de piedra en el siglo XVII, porque buscaban un tesoro. Luego estaba Charles Darwin, quien también hizo algunas excavaciones porque estaba estudiando a las lombrices de tierra en el área. Quería saber cómo estas podrían afectar objetos en el suelo con el tiempo. Observó cómo una piedra caída allí se había hundido más profundamente en el suelo y se dio cuenta de que estaba sucediendo debido a las actividades de pequeñas criaturas que se movían todo el tiempo. En 1963 existía la teoría de que Stonehenge había sido construido como una especie de computadora que predecía eclipses solares y lunares. Más tarde, algunos sugirieron que en realidad se construyó como un monumento a los antepasados que habían fallecido. Esta teoría dice que la permanencia de sus piedras representaba el más allá eterno. El sarsen promedio que puedes encontrar allí pesa 25 toneladas, mientras que el más grande pesa cerca de 30 toneladas. Si quieres tener una idea de cuán masivas son realmente estas piedras, puedes ir al centro de visitantes en una galería al aire libre para ver una réplica de una piedra sarsen. Es una copia fiel de un montaje independiente de uno de los trilitos que se encuentran en la herradura interior del monumento.
Hay 5 casas neolíticas en Stonehenge, basadas en evidencia arqueológica real de casas encontradas en esa área. Cada una de ellas tenía paredes construidas con estacas y un piso de tiza. Algunas incluso tenían muebles. También se descubrió mucha basura, lo que significa que a la gente de esta zona le gustaban las celebraciones y los banquetes. La investigación ha demostrado que las personas vivieron en estas casas durante 50 a 100 años, alrededor de 4.500 años antes de Cristo, que fue el momento en que los constructores trajeron las piedras Sarsen a Stonehenge. Durante el tiempo en que construyeron Stonehenge, generaciones de personas pasaron por cambios importantes, desde la edad de piedra hasta la edad de bronce temprano. Ya no eran tan estáticas y aisladas. Comenzaron a viajar y a comerciar más, lo que significa que se comunicaban mucho más que sus antepasados, incluso a nivel internacional. Así es como podrían haber corrido la voz sobre Stonehenge, y también fue cuando comenzó todo el misterio y la fascinación con el monumento. Imagina que trabajas 7 días a la semana en una obra de construcción a gran escala. Tú, junto con otras miles de personas, transportas millones de bloques de piedra y los colocas unos encima de otros según un complejo sistema. Trabajas sin equipos de construcción modernos. No tienes aire acondicionado ni acceso constante a agua. Afuera hace tanto calor que se pueden freír huevos en la calle. Llevas décadas construyendo la pirámide y ahora, cuando por fin está terminada, disfrutas del resultado del colosal trabajo de miles de personas. Estás ante un gigantesco monumento cultural de valor mundial que se congelará en el tiempo y asombrará a la gente por decenas de miles de años. Han pasado algunos miles de años. La gente del siglo XXI ve las pirámides y dice, ¡wow! No puedo creer que los humanos hayan construido esto. Sí, quienes construyeron las pirámides no habrían apreciado tal teoría. Pero de hecho, hay razones para creer que la gente las construyó usando una tecnología fantástica. Desde el exterior parece que las grandes pirámides son solo grandes triángulos de piedra. Personas simplemente pusieron algunos bloques pesados unos encima de otros y eso es todo. De hecho, su diseño parece demasiado perfecto para ser verdad. Están formadas por más de 2 millones de bloques. Estos están tan cerca unos de otros y son tan uniformes que no se podría meter ni siquiera una hoja de papel entre ellos. Científicos aún no pueden averiguar qué tecnología exacta se usó para construir las pirámides egipcias. Una de las más grandes y famosas es la Gran Pirámide de Giza. Esta enorme construcción conocida en todo el mundo tiene un gran secreto. En su cima debería haber una cúspide o piedra angular. Es un bloque de piedra de forma triangular, una pequeña pirámide en la cima de una enorme. También se llama piramidón. Los constructores del antiguo Egipto la hicieron de granito y piedra caliza y la cubrieron de oro. No hay registros ni dibujos antiguos que demuestren que hubo un piramidón en la cima de la Gran Pirámide. Pero hay otra estructura en el antiguo Egipto con un triángulo de este tipo, la Pirámide Roja. Se construyó antes que la Gran Pirámide y su cúspide ha sobrevivido hasta nuestros días. Arqueólogos la encontraron y reconstruyeron, pero ¿dónde podría estar la cúspide de la Gran Pirámide? Es un misterio sin respuesta. Algunos están seguros de que los ladrones la robaron de la cima. Tal vez subieron y empujaron el piramidón hacia abajo. Tiene todo el sentido del mundo, la cúspide era probablemente el elemento más valioso de la pirámide. Muchos científicos y arqueólogos aún no saben su propósito exacto. Algunos creen que este pico cubierto de oro glorificaba a los faraones, ya que reflejaba la luz de la luna por la noche e iluminaba todo el espacio a su alrededor. Durante el día, reflejaba la luz del sol. Se podía notar desde lejos. La cima de la pirámide era una especie de estrella guía para los viajeros perdidos. Los demás bloques de la pirámide son de piedra caliza. La gente los pulía para que parecieran brillantes. En el pasado, incluso brillaban y reflejaban luz. Se podían ver pirámides brillantes desde el espacio, aunque parecían pequeñas luces. A lo largo de miles de años, los vientos, las tormentas de arena y las lluvias han cambiado el aspecto de las pirámides. Si la gente las hubiera cuidado durante todo este tiempo, habrían parecido algo sacado de las películas de ciencia ficción o las pirámides de Las Vegas. Pero por desgracia, nunca veremos su aspecto original.
Algunos arqueólogos y científicos creen que la cúspide podía absorber la energía del Sol y distribuirla uniformemente por toda la pirámide. Nadie sabe con exactitud por qué los egipcios necesitaban esta tecnología. Existe la teoría de que las pirámides son antiguos sistemas de energía. Los faraones aplicaron esta energía para usar algunas tecnologías únicas que eran más avanzadas que todos los logros del siglo XXI. Y la forma triangular de las pirámides era ideal para potenciar esta energía electromagnética. En teoría, la radiación solar o las fuerzas electromagnéticas se acumulaban en la parte superior de la pirámide, llenaban las salas interiores y luego bajaban por las paredes hasta la base. Cualquier distorsión de la superficie podía impedir que el flujo se extendiera, así que tenían que crear una que fuera perfectamente lisa. Por eso instalaron los bloques de manera que nadie pudiera meter una aguja o una hoja de afeitar entre ellos. Muchos creen en esta teoría porque construyeron las pirámides con piedra caliza. Este material puede contener energía. En la parte interior, crearon depósitos de granito para provocar la ionización del aire, es decir, para crear una carga eléctrica. También cavaron canales bajo la pirámide para que el agua transmitiera la electricidad, y en la parte superior pusieron una cúspide de oro, el mejor conductor de electricidad. Así se consigue un gran generador de energía. Diferentes culturas usaron tecnologías similares para crear electricidad en todo el mundo. Pero son solo teorías. Si hubiera funcionado, la humanidad utilizaría estas tecnologías hoy en día. Hay menciones a la industria del metal, la química, la ingeniería, la física, las matemáticas y la astronomía en algunos registros antiguos. La mayoría de los científicos no creen en todas estas cosas. Conocemos las etapas detalladas del desarrollo de las tecnologías en diferentes culturas. En el siglo XXI, los científicos, historiadores y antropólogos pueden seguir la evolución de todos los dispositivos modernos. Si la gente hubiera creado algunos inventos tecnológicos en la antigüedad, la historia del mundo habría sido diferente. Todos los logros de la antigüedad podrían haber sido borrados de la faz de la Tierra por cataclismos globales, y eso nos puede pasar a nosotros. Solo hay que imaginar cómo la gente desenterraría una laptop dentro de 5000 años. Tal vez no entenderían qué tipo de aparato es. Otra maravilla egipcia rodeada de misterios es la Esfinge. Los egipcios la esculpieron en una única y enorme pieza de piedra caliza hace unos 4500 años. Pero los científicos aún no saben la fecha exacta de su construcción ni quién la construyó. La gente la pintó de diferentes colores, por lo que parecía mucho más brillante y vívida en el pasado lejano. Brillaba igual que las grandes pirámides. Bueno, el tiempo no solo ha cambiado su aspecto, sino también su nombre. Al principio los egipcios la llamaban Joremaketh. Los griegos la rebautizaron como Esfinge unos cientos de años después de su construcción. Esta destacaba la grandeza de los gobernantes de Egipto. También cumplía la función simbólica de perro guardián de la tumba del faraón y de los caminos que conducían a ella. Esta versión parece realista, ya que los arqueólogos han descubierto muchas entradas secretas a los pies de la Esfinge. Tal vez estas habitaciones e intrincados túneles conduzcan a salas subterráneas con tesoros, y los tesoros no siempre significan oro y joyas. Según las leyendas y teorías, la Esfinge guarda la sala de los registros, el almacén de todo el conocimiento de la humanidad. La información sobre el antiguo estado mítico de la Atlántida podría estar allí. En internet se pueden encontrar muchos mapas detallados de los calabozos internos de la Esfinge. Muestran estructuras de 12 pisos de profundidad bajo la estatua. Parece una pequeña ciudad llena de oro, pergaminos de conocimiento y diversos artefactos antiguos. Pero no te creas todos esos mapas. Son solo teorías. Han pasado varios miles de años, pero la gente tiene muy poca información al respecto. Los arqueólogos saben que hay muchas cosas extrañas y emocionantes sobre la Esfinge que aún no se han descubierto. Algunos lugareños tienen miedo de investigar porque creen que pueden despertar algo terrible en las profundidades subterráneas. Por eso, son principalmente científicos de otros países los que realizan las excavaciones. En 1998, científicos descubrieron extraños túneles que conducían a habitaciones vacías bajo la Esfinge. Se dieron cuenta de que algunas personas intentaron llegar ahí a través de los túneles en el pasado, y quizás ellas se llevaron todos los tesoros que habían ahí.
Una de las leyendas dice que un poderoso artefacto yace bajo la Esfinge. Su tecnología puede cambiar el mundo entero. Pero los lugareños lo ocultan porque puede dañar al planeta. Algunos creen que se pueden encontrar pruebas de tecnologías desconocidas pintadas en las paredes de granito de las tumbas de los faraones, pero lo más probable es que estas pinturas y signos nos cuenten los mitos y leyendas del antiguo Egipto. Pero, ¿y si los símbolos y dibujos egipcios son instrucciones detalladas para usar tecnologías antiguas? ¿Y si los lugareños que vivían en esa época pensaban, los humanos en el futuro no serán capaces de obtener energía por sí mismos, dejemos unas instrucciones detalladas para ellos? En fin, hay muchos enigmas y teorías. En realidad, la búsqueda de respuestas es algo peligroso, ya que no es fácil entrar en las salas subterráneas. Las excavaciones pueden arruinar la estructura de toda la Esfinge. Cualquier persona que se adentre en los túneles puede perderse y no encontrar nunca el camino de vuelta. Además, cuesta mucho dinero. Ahora bien, algo muy increíble sería que se inventara algún dispositivo que pudiera escanear las zonas subterráneas y mostrar sus modelos detallados.